David, ¿no? De Environment for Development, en la que estoy trabajando desde hace 4 años que me fui a Suecia. Y ¿no? Tiene, como el nombre lo dice, ¿no? Tiene que ver con estos estudios de satisfacción de vida. Y lo que tratamos de ver es un poquito, ha habido mucha crítica para meter toda esa parte, pero bueno, muchas dudas de si funcionan o no, pero también se están usando mucho. Entonces queríamos entrar un poquito en ese debate y ver qué podíamos encontrar. No es un paper de ambiental, como dice David, aunque por ahí se me pone slide para las cosas que se usaban en ambiental, porque no lo pude resistir, ¿no? Pero bueno. Quizá todos ustedes han escuchado toda esta idea de satisfacción con la vida, porque México es uno de los países que es muy activo en estas cosas con el INEGI, y ¿no? Hay distintas preguntas que se hacen, ¿no? Hay una sección de felicidad, ¿no? que en algún momento hasta AMLO utilizó, ¿no? Para decir que en México la gente estaba feliz, porque era, ¿no? Tomado tal cual de una de las encuestas de felicidad. Otra parte que también INEGI hace, que es lo que estamos viendo nosotros, es esta parte de más satisfacción con la vida. Felicidad es un término un poquito más como de corto plazo, y las preguntas que se hacen de qué tan satisfecho estás con tu vida, se supone, la teoría que está detrás, es que es algo más de una evaluación de tu vida, ¿no? Más de largo plazo, no tan de coyuntura. Entonces, las preguntas, y en específico una, que es la que vamos a usar, pero es la que se usa casi en todo el mundo, en principio está diseñada para captar la valoración que las personas hacen sobre su propia vida, pero sobre su vida en general. Entonces, no está dentro de lo que se puede considerar bienestar subjetivo, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que creo yo sobre mi propio bienestar, ¿no? No lo que dicen algunas otras estadísticas, no lo que dice el ingreso, no lo que dice la pobreza, sino lo que yo creo sobre mi vida. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? ¿No? Bueno, porque empezó siendo, a lo mejor hace muchos años, una cuestión como más curiosidad académica, pero ha ido ganando mucho terreno y hay gente que lo empuja mucho diciendo, bueno, podría ser que sea algo útil, y en algunos casos se está utilizando incluso para informar el diseño o la focalización de políticas públicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿no? si pensamos en bienestar, ¿no? Mucho de lo que hacemos en economía, y pues, queremos mejorar el bienestar de la gente, ¿no? Quieres decir el well-being, si puedo decir, quieres que la gente esté mejor, ¿no? Mejorar las condiciones. Si efectivamente esto te puede decir que la gente está mejor, ¿no? Entonces parece como, ¿no? Cierta relación directa con si la política pública funciona o no, si la gente está mejor. O sea, muy conceptualmente, pues, sí hay una lógica de por qué podría ser que esto me pueda servir para diseñar, para focalizar, incluso en algunos países han utilizado para evaluar. En el Reino Unido hay un montón sobre calidad de vida y tienen que tener, ¿no? Hay preguntas sobre calidad de vida que se deben de utilizar para fundamentar las políticas públicas y evaluarlas. Y incluso hay una serie de instituciones, la OCDE, por ejemplo, ¿no? Que ha estado hablando mucho como que este debería de ser un complemento o incluso eventualmente sustituir al PIB como medida de bienestar. En toda esta discusión, ¿no? De que el PIB no es una buena medida de bienestar, entonces hay quien dice, pues esta sí es una buena medida de bienestar. Entonces ahí es donde está un poco este debate sobre, bueno, no el debate, ¿no? Sino la aparente importancia de estas medidas de satisfacción de vida. Y la verdad es que la recolección de este tipo de datos ha aumentado un montón en el tiempo, ¿no? Y se ha vuelto mucho más común, ¿no? Digo, si pensamos, no sé, al inicio del siglo o un poquito antes, a lo mejor sí era un tema mucho más de nicho, ¿no? Y mucho más de investigadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mariano Rojas, ¿no? Para los que lo conocen, ¿no? Cuando estaba yo en la UDA, pues él ya estaba hablando de esto desde el 95, ¿no? Quizás no me tocó tanto, más del 98 seguro. Ya tenía tesistas que estaban haciendo esto, pero estaba muy a ese nivel, ¿no? Como todavía algo muy teórico. Pero ahorita ya no es el caso, ¿no? O sea, ya no es ahí el caso de alguien en su oficina. La OCDE, insisto, tiene todo un índice para una vida mejor, que tiene un componente que es tal cual satisfacción con la vida, es tal cual la pregunta que nosotros utilizamos, está tomada de lo que hace la OCDE. La OCDE ha aumentado un montón su actividad en esto, tiene, ¿no? un informe especial sobre satisfacción de vida, una página de internet, un congreso, ¿no? Entonces la OCDE está metidísima con esto. En Reino Unido es uno de los países que, como decía, más lo usa de una manera como más oficial para informar política pública. Y bueno, el INEGI tiene la encuesta, la VIAR, ¿no? que es de bienestar subjetivo, que incluye una pregunta tal cual como esta, y ya tiene un buen rato que lo está haciendo. Entonces,
insisto, no es ya una curiosidad, está más en este tema de podría de veras sustituir el pie per cápita, puede de veras informar política pública, y ahí es donde el tipo de interés en el que estamos nosotros, ¿no? Como, bueno, de veras, por ponerlo de una manera, ¿no? ¿Qué tanto podemos confiar? ¿Qué problema encontramos? ¿Qué problemas podría haber, ¿no? con esta medida? Nos enfocamos en uno muy en particular, que es esto que llamamos priming, ¿no? Pero ahí daré un poquito más de detalle en el momento. Pero esta es como la motivación de por qué hablar de satisfacción de la vida. Como les decía, no me pude aguantar para relacionarlo con el medio ambiente, ¿no? Porque hay un montón de estudios de satisfacción de la vida con un montón de cosas, ¿no? Pero uno, que por mis intereses ¿no? lo conozco un poquito más, es muchos de estos casos son más correlaciones que realmente puede ser que un efecto causal, aunque hay un par por ahí que sí tratan de ver algo más de causalidad, ¿no? Que tanto distintas condiciones o eventos del medio ambiente afectan la satisfacción de la vida. Es decir, si el aire está contaminado, eso afecta mi percepción del bienestar, ¿no? Puede ser si es una cuestión de felicidad, que me siento menos feliz, ¿no? O que estoy menos satisfecho con mi vida si vivo en una ciudad más contaminada. Lo mismo para bosques, parques, ¿no? Si vivo más cerca de un bosque o tengo acceso a parques, hay cierto efecto tiendes a reportar un poco mayor bienestar de vida. Temas de temperatura, precipitación, ¿no? Los cambios de temperatura muy bruscos también tienden a afectar de manera negativa el bienestar de la vida. Entonces, eso, insisto, por ponerlo un poquito en el contexto de lo que hago, pero más a lo que vamos ahora, ¿no? Bueno, ¿qué tan son confiables los datos de satisfacción de vida, ¿no? ¿Y por qué podría ser que no lo sean? Hay un debate muy fuerte, digamos, en general, seguro a los economistas les gustaba todavía menos esto cuando en los finales de los 90s y principios del 2000, cuando Mariano ¿no? Era una de las personas que más lo empujaba, pero ahorita a muchos economistas sigue sin gustarles la idea de bienestar subjetivo, o de satisfacción con la vida, porque como bien saben, en economía tendemos mucho más a ser de preferencias reveladas, ¿no? No tanto de preguntarle a la gente, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿O cuánto vale esto? ¿Cuánto comprarías? ¿No? Hay una cierta reticencia. Pero bueno, más allá de esta parte, hay un estudio relativamente reciente de Bond and Long que fue muy duro contra el bienestar, en específico contra esta parte de satisfacción con la vida. ¿No? Es un estudio que mezcla una parte teórica con una parte empírica. No voy a detener en la parte de este estudio, pero es un estudio digamos, que generó muchas olas, porque básicamente lo que ellos dicen es estas medidas no sirven para hacer comparaciones entre grupos. O sea, y dan toda la fundamentación del por qué. Entonces, lo que dicen, ¿no? Lo que se enfocan es, ¿no? de esta idea de que puede reemplazar el PIB como medida de bienestar, no es una buena idea, porque no te sirve realmente para comparar España y México, etc. Hay una crítica un poquito anterior, que es un poquito más conceptual, ¿no? que básicamente, ¿no? Está muy fancy ahí lo que dice, ¿no? Pero básicamente el punto central de estos cuates es, a ver, me adelanto tantito, pero quizá es muy probable que ya sepan cómo funciona esto, ¿no? Son preguntas que se responden en una escala numérica, ¿no? Una escala de Likert que generalmente va de 1 a 10. Entonces, ¿qué tan satisfecho, ¿no? estás con tu vida? Pues poco satisfecho, etcétera, está muy satisfecho, ¿no? Este ranking de 1 a 10. Y estos cuates lo que dicen es que, bueno, digamos, como que la parte, proceso mental, ¿no? Que yo tendría que hacer para ponerme en esa escala entre 1 y 10, dependiendo la forma que tenga ese proceso mental, ¿no? Si es lineal o si es ¿no? cuadrático, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tan cercano está el 3 del 4? ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre muy satisfecho y satisfecho? No es claro, ¿no? Es un tema simplemente ordinal, pero en mi cabeza, cuando yo te voy a contestar 7 u 8, tengo que tomar esa decisión a cierto punto, ¿no? Entonces, estos cuates lo que dicen es, bueno, dependiendo de cómo modelemos ese proceso mental, ¿no? de cuál es la escala o cuál es la función, ¿no? que mapea de 3 a 4, de 4 a 5, etcétera, etcétera. Estos cuates dicen, podría ser que bajo una dirección muy lineal, pues sí, funciona muy bonito el bienestar subjetivo, y sí te dice si hay un ranking real, pero en otras, no, dependiendo de la transformación que hagamos, puede ser que no, que realmente si cambio esta escala, podría tener el efecto perverso de que las conclusiones a las que llegas están equivocadas, ¿no? ¿Qué conclusiones? Por ejemplo, lo que yo presentaba hace rato, ¿no? De decir,
Si vivo más cerca de un parque, eso aumenta el bienestar. Si la escala, ¿no? Si en lugar de usar el modelo de un ProBet ordenado o un modelo lineal, etc., si hiciéramos realmente lo que está pasando en la cabeza, dicen estos cuates, podría ser que el efecto real es negativo. Entonces, básicamente lo que argumentan es, no sabemos nada, ¿no? O sea, no puedes correr una regresión, ¿no? Y es un poco lo que van también aquí Bertrand y Moulay Nathan en un paper de New York, ¿no? Que dicen usar estas variables, tanto bienestar subjetivo como satisfacción de vida, como variable dependiente, no sirve de mucho porque no hay una manera real de modelarla, ¿no? Entonces así es. Pero hay otro ¿no? Sobre todo este paper de von der Laan generó un montón de debate de especialistas en temas de bienestar subjetivo porque satisfacción de la vida, porque pues, le estaba como que pegando muy fuerte. No me acuerdo dónde está publicado, pero está muy bien publicado, no sé si es un Nature o una cosa así, estas respuestas. Y un poco lo que dicen es, esta parte es como muy súper teórico este paper, aquí sí tienen un poquito de datos, pero también es una cuestión como más teórica, y esto se va más, sí tienen una justificación teórica, pero se va más al análisis de los datos. Entonces, la realidad nos dice que si observamos acciones que la gente toma y las correlacionamos con bienestar, con satisfacción con la vida, la correlación es más alta que casi con cualquier otra cosa. ¿Qué acciones, por ejemplo? No sé si alguien, ¿no? Tienen datos de panel, a gente que le preguntaban sobre satisfacción con la vida, y entonces ven a alguien que tiene satisfacción muy alta, a alguien que tiene muy baja, y la probabilidad de que se divorcie, ¿no? Y efectivamente observan si la persona se divorcia. Y entonces encuentran que a lo mejor como el poder predictivo, ¿no? del nivel de satisfacción de vida sobre divorcio es mucho más alto que el ingreso, o que si tiene hijos, o que si se enfermó, ¿no? Entonces dicen, hay algo, sí nos dice algo, ¿no? Ese es un poco su argumento. Y después, en que es más teórico el paper, es en respuesta a Schroeder y Shaki, o sea, sí es cierto, dicen, sí podría ser que una transformación, dependiendo de esta escala, nos voltee los resultados, o incluso se vuelvan no significativos, pero dicen ellos, para que eso pase, el modelo mental de la gente tendría que ser, ¿no? Nada más dicen así, fuertemente no lineal, ¿no? O sea, cómo paso entre 3 y 4, 5 y 6 tendría que ser una escala muy extraña, ¿no? Como un brinco dramático entre las escalas para que de veras se puedan voltear los signos en las regresiones. Entonces ahí está, digamos, todo este debate, ¿no? que nos inspiraba, digamos, un poco a tratar de poner un poquito nuestro granito de arena en este grupo de investigadores, donde algunos eran mucho más pesimistas o decían, esto de satisfacción con la vida no me lo he tragado nunca. Otros éramos entre agnósticos y mucho más a favor. Yo había hecho 2 o 3 papers usando satisfacción de la vida y ¿no? le tenía como más fe, ¿no? Era como un grupo así más ecléctico, ¿no? De quien creía y quien no, lo cual estaba interesante. Y entonces nos metimos un poquito en una cosa muy específica, que es esto del priming. Que ese es algo que vamos a ver nosotros, tal cual el efecto del priming, ¿no? Esta parte más teórica, sino el efecto del priming. ¿A qué nos referimos con eso? Esta definición creo que es un poquito más justa con lo que tenemos, pero bueno, en general, en esta literatura más de encuestas y de todas estas cosas, el priming es un poquito como un efecto en la memoria, ¿no? O sea, como que si me veo expuesto a algo que sucedió, algo que hace que recuerde algún evento del pasado, eso puede afectar mi respuesta a otras cosas en el futuro, ¿no? O tal cual, ¿no? Este fenómeno muy específico, ¿no? Que es más cercano al que nosotros, ¿no? Si leo o escucho contenido que no está directamente relacionado o no tan relacionado con lo que me preguntas después, puedo cambiar mi comportamiento, ¿no? Mis respuestas. Entonces, a lo que vamos nosotros es simplemente hacer una pregunta, ¿no? El orden en que se hace la pregunta de bienestar, de satisfacción con la vida, qué tipo de divergencia genera con si no hubiéramos cambiado ese orden. O sea, básicamente, y qué también te voy a... Entonces es ahí donde estamos. Entonces hacemos un priming con un diseño experimental muy sencillo y vamos a ver qué efecto tiene, ¿no? Y de qué tamaño y con qué se compara y cómo cruza entre distintos variables socioeconómicas. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si nos vamos justo nada más a esta parte del priming, si efectivamente hay un efecto de priming y no es trivial, pues puede ser que entonces vamos a tener problemas para comparar individuos de la misma encuesta, ¿no? Porque entonces ya no sabemos quién estuvo, no el priming que yo controlo, ¿no? El problema es el priming que yo no controlo, ¿no? O sea, lo que puede haber estado en la mente de estas personas cuando contesten la pregunta. Y entonces a lo mejor ya el 7 que dice César versus el 8 que dice David, pues ya no puedo hacer esas comparaciones ni en promedio,
bueno, ¿qué es esta parte sobre todo, ¿no? Si hay, vamos a decir que sí hay priming, ¿no? Pero a lo mejor el priming es igual para todo el mundo, ¿no? En todos los estratos socioeconómicos el efecto es igual, o entre hombres y mujeres, o entre ricos y pobres. Si ese es el caso, pues a lo mejor no está tan grave, porque simplemente decimos, pues está un poquito sobre o subestimado, ¿no? El problema es si el priming es diferenciado, ¿no? Que a lo mejor a los pobres hay más priming, ¿no? A las mujeres hay más priming, a los ricos. Entonces ahí empieza a dar en la torre a toda la distribución, ¿no? Ya no es nada más un tema de la media, es un tema de la distribución. Y entonces ahí ya no puedo, ¿no? Ya no sé qué hacer, ¿no? Ya no puedo ajustar. Y queremos ver también si inclusive puede haber este tema de inferencia incorrecta, ¿no? O sea, decir, no, pues sabes que la contaminación no tiene un efecto en el bienestar subjetivo, y a lo mejor sí tenía un efecto, ¿no? Pero no lo puedo ver. O digo que sí, pero no lo tiene. O inclusive podría ser que el efecto fuera contrario, ¿no? Pero entonces decíamos, bueno, todas estas cosas tratamos de ver, pensando en si vemos evidencia del priming o no, y si lo usamos para tratar de encontrar determinantes, si hay un efecto. Entonces eso es lo que queremos hacer. Muy rápido un poquito, ¿qué evidencia hay? Que no somos los primeros en hacer priming, o tratar de ver esta parte de bienestar subjetivo, perdón, de satisfacción con la vida, con esta idea de priming. Hay quien lo ha hecho antes, ¿no? y encuentran que sí hay un efecto, pero encuentran efectos relativamente pequeños, sobre todo cuando les preguntan sobre dominios de la vida, ¿no? O sea, si estaban casados, si tienen hijos, ese tipo de cosas tienden a tener un efecto. Pero la evidencia para casi todo eso está en países ricos, digamos, y casi todo es, o no es, digamos, experimental, ¿no? Aunque sea en la encuesta, digamos, no, es mucho más difícil, puedes hablar de correlaciones, pero es mucho más difícil encontrar efecto limpio. O hay algunos pequeños experimentos, pero son más con estudiantes. Algunas cosas hay, pero insisto, ¿no? Casi nada para países en desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, hacemos este diseño experimental muy sencillo, que básicamente es un split sample, ¿no? Entonces, la mitad de la muestra recibió una pregunta antes que la pregunta de bienestar, de satisfacción con la vida, y la otra mitad, la primera pregunta que se le hizo fue satisfacción con la vida. Ahorita les digo qué pregunta es la que hicimos y qué ganamos con eso. Entonces, eso es lo que hicimos, este split sampling, para poder como que comparar de manera más limpia, ¿no? Poder decir es algo aleatorio, si te tocó o no el priming, y entonces tener un efecto más claro. ¿Qué encontramos? Por si los duermo y los aburro mucho antes de que termine el seminario. Entonces, ¿qué encontramos? Si hay priming, y el priming no solo le pega a la media, le pega a la varianza. Más allá de eso, hacemos una cuantificación que es algo que sí no se había hecho tan claro. Comparamos el tamaño del efecto del priming versus el efecto de otros choques que recibió lugar. Y el efecto del priming es más grande que de choques reales, digamos, ¿no? Que es un poco de ahí donde viene el título, ¿no? O sea, nada más el puro orden de la pregunta, el cambiar el orden de la pregunta, tiene un efecto más grande que haber tenido COVID, por ejemplo. Entonces, lo cual, como, ¿no? Todos vivimos el COVID y todos sabemos el tamaño del trancazo que fue. Es como que no puede ser, ¿no? ¿Por qué es tan grande el efecto del priming? Entonces, no es nada trivial el tamaño. Y otra cosa, encontramos además que los efectos son heterogéneos por características sociodemográficas, ¿no? Son heterogéneos sobre todo en términos de pobreza y bueno, tenemos dos medidas, ¿no? Una de wealth y una de ingresos, entonces, ¿no? son heterogéneos también a eso. Y encontramos algunos sesgos en algunos determinantes, ¿no? Entonces podría ser que algunos determinantes que no son significativos se vuelven significativos. Entonces básicamente, ¿no? Los pensábamos como un poquito más con perspectiva positiva al hacer este paper, ¿no? Estábamos así como ¿no? Y yo soy el que ha hecho prácticamente toda la parte de empírica, entonces, ¿no? Le he pegado por todos lados y por todos lados aguanta el priming, y por todos lados le dan la torre a las mediciones. Y bueno, tenemos datos para el sur global, ¿no? Esa es Oye, Alejandro, una pregunta. ¿Sí? En estas encuestas, ¿no hay algo así que se haya hecho como de willingness to pay? Por ejemplo, decir, en este asunto de la contaminación o de un beneficio que te dé un parque público. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por entrar al parque? ¿No? Sí, hay un montón de eso. Ajá. Y ahí no sería ahí más comparable las mediciones al tú poner un precio monetario, digamos. Una de las y estás llegando casi a la parte de las conclusiones a las que voy a llegar, ¿no? Es un poquito, no, pero me aguanto un poquito esa parte, pero, o sea, sí hay un montón de estudios que tratan de ver más claramente, ¿no? Como el willingness to pay
por estar cerca de un parque, etc. Los que hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Nos gustan esas medidas, etc. También es una medida que a muchísima gente no le gusta, porque otra vez esas preferencias, ¿no? Estas nada más stated preferences. Pero uno de los atractivos muy grandes de estas medidas de satisfacción con la vida es lo relativamente fáciles que son de hacer, ¿no? Comparado con un estudio de willingness to pay. Entonces, por eso, ¿no? El INEGI, no digo que sea fácil y barato lo que hace el INEGI, pero el INEGI puede hacer esto a nivel nacional, representativo, porque es una pregunta con una escala. Y de ahí, insisto, viene mucho el atractivo, ¿no? Si de verdad funcionara o funciona, entonces puedes hacer las cosas a nivel nacional. Un willingness to pay, pues no podemos convencer al INEGI de que se aviente algo así, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes atractivos, creo yo, de este tipo de preguntas, ¿no? Si de veras cumpliera con todo lo que nos gustaría, ¿no? Y por eso se está usando tanto, ¿no? Porque los gobiernos nacionales las están haciendo, ¿no? Pero sí, esa es un poquito, vamos adelantando la conclusión, es que a lo mejor por ahí puede haber una combinación que ayude a mejorar estas medidas, o a entender mejor por qué fallan estas medidas. Yo tenía una pregunta relacionada con lo que mencionaba Alejandro, y pensando en la slide que nos presentabas de literatura que se ha hecho antes, como lo de priming, pero a lo mejor pensada justamente en los ejercicios de stated preference, ya sea choice experiments o contingent evaluation. Si también poner una preguntita antes, ¿qué efecto podría tener sobre la willingness to pay, ¿no? Y como tú haces, comparada con un shock observable, a lo mejor en estos estudios que se hacen mucho, se divide la muestra para que en algunos encuestados les das más información del impacto, como que el impacto es más grande, ¿no? Que les llaman scope test. Ver si a lo mejor el priming capaz que tiene más efecto o similar a dar más información de los daños. No sé si por ahí haya, yo no tengo conocimiento, pero podría ser algo interesante. Sí, no me metí a ver esta parte, pero puede ser que haya lo que, como que una de las cosas distintas de lo que nosotros tenemos es justo esta parte de poder, no solamente el split sample, sino poder compararlo con un evento, ¿no? Entonces, pero seguro debe haber para cosas de evaluación pendiente, pero no sé, no lo he visto. Gracias. Entonces, un poquito qué datos usamos. Entonces, es una muestra aleatoria de 8.400 hogares en 7 países de ingreso bajo y medio, ¿no? Que es Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, India, Vietnam y Colombia, ¿no? Que son todos, digamos, miembros de la red de la que soy parte. Usamos estos paneles de internet de YouGov, entonces no es, digamos, que sí es una muestra representativa de la población adulta conectada a internet, ¿no? Entonces no es de todos, tenemos por ahí, ¿no? Es distinta entre países, ¿no? O sea, hay diferencias en qué tan representativa es, pero bueno, así que es lo que tenemos. Se realizó en febrero de 2022, ¿no? Entonces todavía constaba, ¿no? Por eso, en realidad, este ejercicio aprovechamos para poner esta parte de priming, pero era un ejercicio más grande en el contexto, sin muchas cosas socioeconómicas, pero era mucho tema de COVID, vamos a tratar de ver COVID contra un montón de cosas, ¿no? En esta ola de miles de papers que salieron sobre COVID, entonces estaba pensada en ese contexto. ¿Y cuál es la pregunta de priming, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo lo traducimos en español, ¿no? Es como tendría que ver cómo se hizo en Colombia, pero no lo hice. Pero es un poco como si llegas a fin de mes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Making ends meet. Entonces, la pregunta es, ¿Is your household currently able to make ends meet? Esa es la pregunta que usamos para el priming. La respuesta es una escala de 1 a 10, ¿no? Que 1 era con mucha dificultad y 10 es con mucha facilidad. Y la clave, digamos, ¿no? Lo que da esta parte como de la limpieza del análisis es que el orden de la pregunta fue asignado de manera aleatoria a través de los distintos estratos de la muestra. Entonces, la mitad de la muestra por país, esta fue la primera pregunta de la encuesta, ¿no? con la que se le recibió. Para la otra mitad, esta fue la segunda pregunta, ¿no? La primera fue, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? Entonces, eso únicamente cambia el orden, ¿no? Para la mitad, esta es la primera. Para la otra mitad, esta es la segunda. Y bueno, eso es como que lo que nos da la base de cómo definimos priming en este caso y cómo tenemos el split sample. ¿Tienen idea de en qué momento del mes o la quincena se contestó la pregunta? O sea, como diciendo, no es lo mismo si la contesto a principio del mes que a fin de mes. Si te preguntan el 1, dices que sí te alcanza y el 3 no, o sea, te alcanza.
uno está consciente que no te... Como que no te Sí. No, te acaban de depositar y dices cómo va a alcanzar, pero ya no. Tenemos los datos, déjame checar, creo que no había nada o sea, sí teníamos un control por ahí en algún momento, y creo que todo el mundo se hizo más o menos al mismo tiempo en el mes, para que no fuera un tema, pero lo voy a volver a checar. Y la pregunta de satisfacción de vida es esta, ¿no? Que esto es súper estándar, creo que hay una cosita distinta a la de la OSD, pero es prácticamente la misma que usa la OSD, ¿no? Que qué tan satisfecho estás con tu vida as a whole these days, ¿no? Entonces esta idea que supuestamente estás evaluando tu vida global, ¿no? Entonces, no te estoy preguntando cómo amaneciste hoy, ¿no? La de felicidades, ¿no? ¿Cómo tienes hoy? Incluso hay otras más como de psicológicas, ¿no? Pero esta es tu vida. Estaba mencionando al principio que la diferencia entre estas encuestas y la de felicidad es que como que la felicidad es más de corto plazo, ¿no? Es ahorita, ¿no? Cuando uno hay satisfacción, también importa la edad. Es decir, no es lo mismo preguntarle a una persona que tiene 60 años qué tan satisfecho estás con tu vida, porque puede pensar en todo lo que ha hecho, todo lo que va a hacer, que preguntárselo a una persona cómo controla por eso. Sí. No, y ahí tenemos, no, totalmente, ¿no? Y si hay evidencia de una especie de curva, ¿no? Una U invertida, ¿no? Es los temas de satisfacción de vida, ¿no? O sea, empiezas, ¿no? Cuando estás chavo, estás un poquito menos satisfecho y ahí vas, y luego empiezas el pic y luego empieza a caer, ¿no? Dependiendo cómo no, de hecho, al revés. Miento, es al revés. Es una U. Es más cercano a una U. ¿No? Tienes un... Pues va cambiando tu vida, ¿no? Cuando quien está muy clavado en esto, ¿no? La gente cuando tienes hijos, baja tu satisfacción. Aumenta tantito, pero luego baja y luego vuelve a subir, ¿no? O sea, esta etapa, cuando están chiquitos los hijos, empiezas a estar menos feliz cuando creces. Y conforme la gente crece, empieza a ser más reflexiva y va más feliz. Y otra pregunta. Pero aquí tenemos controles por edad y por todo. O sea, la distribución por edades era similar en todos los países. Tenemos, y ahorita vas a ver un poco considerando la edad, la edad que vivía la gente. Digamos, tenemos edad, y tenemos el análisis por país también, ¿no? Y se mantiene todo por país. Pero tenemos edad, género, ¿Vas a presentar las preguntas de la encuesta? Todas las preguntas, no. No, pero la mayoría de vamos. Voy a ponerte ahorita los controles que usamos nosotros, ¿no? Eso sí. Vamos, aquí nada más esta es la pregunta. Pero son las primeras. Esta es la pregunta Primera o segunda, 1 o 2 y esta es la pregunta 2 o 1. Independiendo solo de las. Y después mucho más controles, ¿no? Y de algunos sí voy a hablar más en detalle. ¿Religión incluyeron? Religión tenemos, no está en estos datos porque creo que no nos salía nada con religión. Pero lo voy a volver a checar, pero sí teníamos, como que no había tanta varianza en los datos que teníamos, ¿no? Son casi toda la muestra ahora de católicos y protestantes. Pero lo voy a checar, qué tan detallada está. Lo del premio está interesante en términos de, usted lo mide vía ingreso, ¿no? O sea, recordándote algo acerca del ingreso. Pero si lo conecto con la literatura que hay sobre educación, ¿no? Y outcomes in education. Y por el tipo de países, o sea, también ejercicios acerca de si te recuerdo tu raza, antes de preguntarte tu satisfacción de vida. O sea, hay otros tipos de elementos a través que pudieran influir. O sea, que te da para jugar con ese montón de cosas, ¿no? Te da para jugar, pero nosotros queríamos una que tuviera una relación directa con la parte de ingreso porque la podemos después relacionar con si tiene sentido el cambio en la respuesta. Ahorita voy a llegar un poquito más a eso, ¿no? Porque sí hay algunos que ya habían intentado cosas más genéricas, nosotros queríamos tener algo que relacionar con el ingreso y para el cual tuviéramos una respuesta numérica también, ¿no? Entonces, esta respuesta numérica, entonces tenemos dos cosas, ¿no? Una es, el priming es si te hice esta pregunta primero o no, pero también sé la respuesta que diste a esta pregunta, ¿no? Entonces, después vamos a usar esa respuesta a la pregunta para tratar de analizar un poquito más el tamaño del priming, ¿no? Pero sí, efectivamente le podías preguntar, ¿no? Un montón de cosas para ver si los mueves Pero una pregunta, considerando lo que preguntabas, le respondiste a Alejandro, hay mucha gente que te dice que la satisfacción no se puede monetizar, ¿correcto? Sí. Entonces, cuando tú pones este priming, no estás haciendo una especie de contradicción. Es decir, tú estás suponiendo, es como meter un instrumento, no tienes ninguna estadística para ver qué tan bueno es este priming, lo estás considerando simplemente.
¿correcto? Sí. Y bien puede pasar que en determinadas sociedades, efectivamente, el dinero no es un aspecto de la satisfacción. Y por ahí entonces, y en otras sociedades sí. Entonces, el instrumento que estás utilizando no necesariamente es bueno, como priming. No, porque aquí el punto hay dos, ¿no? Uno, el punto de priming en principio es que no tendría por qué, o sea, debería ser neutral, ¿no? O sea, si esto funcionara tan bien como se supone que funciona, dado que te estoy preguntando qué tan satisfecho estás con tu vida en todo, ¿no? No tendría por qué verse afectado por lo que yo te pregunté antes, porque esa es un poco la idea. Si no, podría ser que más que priming es framing, ¿no? Entonces voy a hablar si esto puede ser framing. Entonces, framing es, te estoy dando más información para que me des una mejor respuesta. No es lo que pensábamos aquí, pero podemos ver si es el efecto. No es de veras es puro priming, que es, te meto ruido, ¿no? O sea, es básicamente te estoy... va en contra así de la lógica, de lo que dicen quienes dicen que esta pregunta es una buena pregunta. Ese es un poco el tema. Porque si aquí yo lo hice, o lo hicimos nosotros de manera controlada, ¿no? Para poder saber si el priming se lo hice a David, si no se lo hice a David. Pero la realidad es que cuando yo te digo que contestes la encuesta, no es que venías en un vacío, ¿no? O sea, paraste tu vida un momento para contestar la encuesta. Y a lo mejor antes acababas de hacer cuentas, ¿no? O acababas de revisar de pagar la colegiatura de tu hijo, o te acabas de comer un hot dog que te gustó mucho. Todo eso pasa, ¿no? Y no tenemos idea de qué es lo que pasaba en tu mente. Se supone que para que esto sea tan limpio, nada de eso debería importar. O sea, no importa lo que pasó un minuto antes, yo te pregunto, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida en general? 90 6, ¿no? Aquí lo que nos estamos tratando de ver es si es cierto, o algo que pasa, un pequeño prime, o sea, un impulso posiblemente no relacionado con tu respuesta, puede afectar tu respuesta o no. Y la realidad no debería de afectar, ¿no? Tendría que ser, porque si lo afecta ese es el problema, porque aquí yo lo controlé, y después sí, pues controlando por priming puedo corregir efectos, sí, claro. Pero no, el problema es los estímulos que no puedo controlar y que pueden ser completamente heterogéneos. No tengo manera de saber si David se peleó con su hijo 5 minutos antes y por eso dice que está muy infeliz, porque se supone que, a diferencia de la satisfacción de la felicidad desde corto plazo, esto te estoy preguntando precisamente como tú decías, o sea, ¿qué tal? ¿No? Tengo 60 años, entonces puedo pensar un poquito, pues, ¿qué hice en mi vida? Bla, bla. No te estoy preguntando si te alcanzó el dinero para hoy, esa es otra pregunta. No te estoy preguntando cómo está tu economía o estás de buenas hoy, ¿no? Es tu vida, ¿no? O sea, básicamente un poco lo que vemos es que lo que creo yo después de todo esto, lo que le estamos pidiendo al individuo con esta pregunta es demasiado. O sea, ese es creo que un poco más, no está en el paper, pero es como mi lectura, ¿no? O sea, es too much, ¿no? Pedirle a alguien, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? Esa sería como la crítica y es ¿no? Pero entonces, ¿no? Justo por eso, ¿no? Podrías escoger muchos primings, ¿no? Hay quienes podrías escoger otra cosa, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa que lo mueva, pero que en principio, y voy ahí este es muy raro, nada más para que vean cómo se ve, ahí distribuye por todos lados, ¿no? Del 1 al 10, no es tan interesante. Lo que es más interesante puede ser, este es por país, ¿no? La satisfacción de vida es muy sabido, y esta me la voy a echar un poquito más rápido porque lo demás tiene más detalle. La satisfacción de vida no es la misma en la media entre países, ¿no? Porque hay cuestiones culturales, ¿no? Hay países que tienden a estar más felices, a lo mejor no cultural, a lo mejor es real, ¿no? Que algunos países son más felices. O sea, Costa Rica siempre sale muy alto, los países nórdicos salen altísimos. Entonces, eso lo tenemos en nuestra muestra, ¿no? O sea, las medias y las desviaciones son distintas. Si lo comparamos con los datos, no de nuestra encuesta, sino de la OCDE, de algunas encuestas internacionales, nuestros promedios son muy parecidos, ¿no? O sea, los colombianos, los indios tienden a estar más satisfechos con su vida, en países africanos menos, ¿no? O sea, esto no es nada más que estadística descriptiva, que, insisto, es muy similar. Pero déjenme brincar a esto un poquito para ir aterrizando a dónde vamos, ¿no? Entonces, el objetivo del trabajo, si lo vemos muy simplemente, es contrastar esta hipótesis, ¿no? Lo que queremos es que alfa 1 sea 0, o sea, que el priming no importa, ¿no? O sea, es aleatorio, ¿no? Te tocó la 1, te tocó la 2, no tendría que, o si tiene un efecto, no tendría que ser chiquito, ¿no? Si el efecto fuera chiquito, ya está bien, le metes un poquito de ruido, ¿no? El ruido es manejable. Entonces lo que hacemos es, bueno, sí, ¿no? Típico, ¿no? Primero nada más contra esa variable, después decimos, bueno, vamos a meterle controles, después decimos, vamos a hacerle con fixed effects, o a nivel país, o lo corremos por país.
Algunas, creo que están casi todas, me faltan, tengo que checar la de religión porque recuerdo que sí la teníamos, no sé por qué no está en esta versión. Pero entonces tenemos, ¿no? Si era población rural, tenemos algunas variables de ingreso, un índice de riqueza, si está casado, nivel educativo, el género, la edad y la respuesta a la pregunta de Ainsmith. Entonces, yo sé si la persona, no es, tengo el orden, ¿no? Pero el orden es el priming, ¿no? Entonces, nomás este es el orden. ¿Te dice el priming o no? Pero también sé si tú me dijiste, me costó un chorro de trabajo llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, tenemos esa información. Que tendría que tener un efecto al principio, ¿no? Si es, no estamos diciendo que no tenga ningún efecto, queremos controlar, porque ahí sí es tu respuesta, o sea, es la respuesta. Si yo te pregunto qué tan satisfecho estás con tu vida y no, a Eva le cuesta mucho trabajo llegar a fin de mes, pues eso sí lo voy a evaluar, ¿no? Pero no es porque yo le pregunté un minuto antes eso, es porque en teoría, si esto funciona bien, es porque cuando me preguntas si estoy satisfecho con mi vida, debería yo de ya haberlo tomado en cuenta, independientemente de que me lo preguntes antes. Así como, ¿no? También no les preguntamos qué también te llevas con tus hijos, ¿no? Pero en teoría, si le pregunto, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? Pues tú haces en tu modelo mental, pues piensas si te llevas bien con tus hijos o no, si te llevas bien con tu marido, todas las cosas que importen para ti, ¿no? Sean las que sean. Pero qué interesante, vos podés dar vuelta a la ecuación y tiene sentido, el priming en función de life satisfaction, ¿no? Podrías, pero pero, decir, sí, yo llego a fin de mes porque estoy satisfecho con mi vida. pero ese no sería el priming, sería el Ainsmith, ¿no? Porque el priming sería el Ainsmith, sí, ¿no? Ese sí. El Ainsmith, sí. Pero el priming no, ¿no? Que es lo que Está bien, pero el Ainsmith sí. Entonces hasta ahí va. Y después lo que también queremos hacer es, tenemos, ¿no? Como les decía, el enfoque de esto era muy en el época de COVID. Entonces tenemos dos choques relacionados con COVID. Uno, si alguien en la familia, lo medimos de distintas maneras, pero aquí nos quedamos con la más simple, que fue si alguien en la familia nuclear se enfermó, fue hospitalizada o incluso murió por COVID en el año previo. No en el año previo, en todo el tiempo antes de. ¿Las tres combinadas o separadas? Aquí las combinamos, lo hicimos separado también, pero al final lo combinamos. Si era cualquiera de las tres. No había mucha variación en lo que encontrábamos. Y aquí teníamos una variante, no me acuerdo exactamente cómo es, pero era una pregunta que tenía que ver con qué tanto se había afectado su ingreso a causa del COVID. Entonces son como los choques llamamos reales por el COVID, aunque también son declarados, ¿no? Pero dado que estábamos todos ahí, otra vez es muy difícil que alguien dijera, sí, ¿no? me enfermé de COVID. Sobre todo lo que no teníamos, sí tenemos hospitalizado, muerte o enfermos, no tenía prácticamente nadie con muerte en la muestra. Por eso la muerte no decía. Usamos, ¿no? OLS, que es como más sencillito de poder estimar los resultados, pero lo hacemos también por orden Probit, ¿no? Porque es una variable ordenada. Pero hay también un montón de papers que nos dicen, la verdad es que no hay diferencia, pero bueno, nosotros lo hicimos por los dos lados, ¿no? Por ahí no viene el tema, ¿no? Muy rápido el balance entre las muestras, ¿no? Entonces hicimos un split sample, ¿no? Entonces tenemos la mitad el priming, la mitad no. Ninguna de las variables es estadísticamente diferente entre una muestra y la otra, ¿no? O sea, todos, ¿no? Las edades entre los del priming y los de no son las mismas, la proporción de mujeres, la proporción de casados, la proporción que tiene hijos, el ingreso, o sea, son, ¿no? El balance entre las dos está. ¿Cuál es la que está más abajo? La primera Riqueza, que está ¿no? más abajo. Riqueza. Es wealth. Esta es riqueza. ¿No? Que ahí hay un poquito más de ruido, pero apenas. Entonces, los que tienen priming tienen menor riqueza. Los que tienen priming tienen un poquito menos de riqueza, pero bueno, no estadísticamente significativa. Esto está también puede estar afectando así como afecta la de satisfacción de nivel, también puede afectar esa respuesta, ¿no? por la manera en que no, lo tenemos, pero sí. específicamente, pero puede ser. Okay. Pero igual controlas, ¿no? Está controlado todo. Pues. Aquí me voy a ir a la última, que es la completa, ¿no? Entonces, sin controles, con controles e incluso con fixed effects. Entonces, lo que tenemos aquí es nada más la variable priming, no meto todas las demás, nada más estoy poniendo la alfa o que era la que necesitas. Entonces, lo que tenemos es un efecto muy grande en términos de escala, porque la escala va de 1 a 10, entonces es un punto en la escala, estadísticamente significativo, muy estable en las tres, y bastante, ¿no? Bastante homogéneo, pero vamos a tratar de descomponer un poquito más lo que esto implica, ¿no?
sobre todo con la parte con shocks, ¿no? Que eso queríamos ver. Entonces, ok, uno, ¿qué quiere decir uno? Bueno, sí, ¿no? Que alguien que estuvo en priming es más probable, la media creo que es como 5, entonces, ¿no? Desde el priming van a contestar 4, ¿no? Entonces, el priming, si te pregunto sobre si tuviste en Smith, ¿no? Vas a contestar un punto menos, ¿no? En tu escala, ¿no? Estás menos satisfecho con la vida en un punto. Nada más preguntas, las respuestas que perdieron de la muestra original, las mismas, pues, ¿fue por algo sistemático? No, sí hicimos ahí el análisis, no hay nada, no, nada que nos preocupara, tenemos ahí las tablitas, ¿no? No hay nada que perdiéramos a un grupo en particular, ¿no? Y es entre todos los países más o menos la misma. Lo que tenemos aquí es, me regreso, o sea, lo que tenemos es, en el primer modelo, ¿no? Que tenemos, solamente metemos la variable de priming, después lo que hacemos es hacer por pares, ¿no? Entonces tengo priming y el choque de health. En este tengo priming y el choque de income. Y en el último modelo tenemos priming, health y income al mismo tiempo, ¿no? Entonces las tres variables, además de todos los controles. Y aquí es donde empezó, ¿no? Un poquito de ver este tema de qué tan grande es el efecto. Bueno, pues el efecto bueno, es menos 1 y estos están mucho más cercanos a menos 0.5. O sea, si hay un efecto negativo, la gente que tuvo un efecto de COVID sí le pega la satisfacción, está menos satisfecho con su vida. Si le pegó por el lado del ingreso, todavía es más grande el efecto. Pero es la mitad de lo del priming. O sea, el efecto de priming es el doble del de COVID. Lo cual es, bueno, parece demasiado, ¿no? Es demasiado, porque acuérdense que estamos controlando por la respuesta del priming, ¿no? O sea, no por... Pero es que el COVID, si te dio COVID y te quedaste, o sea, alguien le dio, pues a lo mejor estás más satisfecho con la vida porque está como que vibraste, ¿no? Entonces puede tener un efecto como que evalúas más la vida, ¿no? O sea, te sientes más afortunado. También la otra cosa es que el COVID, mucha gente lo puede ver como un efecto externo a ti, ¿no? Entonces yo cuando estoy satisfecho con mi vida, pues la hice bien, soy feliz. Yo no fui culpable del COVID, me llegó de afuera, entonces no afecta mi satisfacción personal. Yo no sé si eso pueda... Podrías argumentar de por qué es más pequeño, ¿no? Que no, eso no aplicaría tanto a la parte de ingresos si pensamos del ingreso, ¿no? Pero igual, ¿no? Aquí no estamos tratando tanto de explicar el COVID, sino ponerlo un poco en contexto, ¿no? De todas maneras, o sea, aunque esto que debe tener un efecto de 0, ¿no? En principio, tiene un efecto más grande, o sea, sí puede haber otros individuos que piensen lo que tú dices, pero causa mucho ruido pensar que el efecto que tiene solamente que me hayas preguntado el orden, me hayas cambiado el orden de la pregunta, sea tan grande comparado con el efecto de COVID, aún cuando tomamos en cuenta esta gente, porque sí puede ser que te lo haga más chiquito. Por eso digo, yo no estoy midiendo tal cual, no quiero decir el efecto de COVID fue menos 0.3 y pelearme con eso, no, es más bien, a pesar de todo, es algo real, digamos, ¿no? El COVID o el ingreso por el lado del COVID, que lo incorpores como lo incorporas, pero es algo que algo afectó contra simplemente el orden. Insisto, porque aquí estoy controlando la respuesta, ¿no? O sea, yo sé, si tú me dijiste, me costó muchísimo llegar a fin de mes. Ese no es el tema, ¿no? Aquí el tema nada más fue la primera pregunta que me hiciste. Es que, bueno, no sé, pero tiene también mucho que ver con que esto es un efecto que te acaba de ocurrir. O sea, te acaban de recordar que no llegas a fin de mes. Y entonces lo estás virtiendo con una diferencia de minutos. Mientras que a lo mejor se te murió tu mamá en el COVID a principios del 21, pues ya pasó un año. O sea, también hay un efecto ahí de decir que estas medidas son sumamente susceptibles al momento que está viviendo el individuo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y con eso no tengo ningún argumento, ¿no? O sea, ese es parte del problema, ¿no? O sea, que yo te diga, oye, ¿qué tanto te costó trabajar a fin de mes? Y entonces tiene este efecto tan grande. Ese es el problema, porque yo esto lo controlé, ¿no? Pero insisto, no sé si... No le hice la pregunta a Eva del priming, pero 2 minutos antes se peleó con Ray y entonces por eso contesta como contesta. ¿No? Ese es el problema, ¿no? O sea, que son súper... O sea, ahí sí justo el argumento aquí esto muestra que mi respuesta de esta situación con la vida es extremadamente susceptible a un estímulo inmediato anterior. Y el problema es que yo no puedo controlar esos estímulos inmediatos anteriores, cuando nada más hago la pregunta. Y el priming no puede tener el efecto contrario si a ti te
te alcanza muy bien, entonces tú te acaban de recordar que tú llegas muy bien a fin de mes. Ahorita Después es un motivo para sentirte satisfecho, entonces podría ser al contrario. justo vamos a llegar un poquito a eso en un momento, ¿no? Y por eso creamos una variable numérica que pudiéramos comparar, ¿no? Para ver si la información, lo que viene a tu mente con el priming es distinto, ¿no? Y cómo afecta eso. Alejandro, no sé si para efectos como de presentación, ahí poner también una especificación sin N-Smith y otra especificación controlando por N-Smith, para que la gente vea cómo incluso el N-Smith, ¿no?, puede tener un efecto menor que el priming. O sea, sería súper interesante. Sí, ahorita vamos, pero sí puede ser. Si así sale, sería así sale, lo vamos a presentar de otra manera, pero sí puede ser que desde aquí puede ser. ¿Qué tan grande es? Este está un poquito. Hay una manera de monetizarlo, no me voy a detener mucho en esto, pero se puede, así como se hace lo de willingness to pay, ¿no? También puedo decir, bueno, ¿cuánto vale ese -1 en términos de ingreso? ¿No? Y eso es un poquito lo que hacemos aquí. No voy a tener mucho en esa por tiempo, ¿no? Pero es un efecto fuerte, pero no, tendría que ver exactamente cómo me digo. Son menos 20,000. Es un montón, no me acuerdo, tengo que, no me voy a, estas las acabo de hacer, tengo que ver exactamente en qué unidades está, pero el efecto otra vez, ¿no? si lo pasamos a esta medida monetaria, ¿no? También es mucho más grande a estos que son chiquititos, ¿no? El efecto de estar casado no es estadísticamente distinto de cero, están un poquito más felices los casados, los que viven en zonas rurales, los que tienen menos ingresos pues están peor, pero otra vez, ¿no? La magnitud es muy, muy distinta. Que no tiene sentido, otra vez, es por qué esta pregunta es tan grande. Entre países, si lo hacemos por países, tampoco hay una historia ahí muy distinta, o sea, en realidad no podemos descartar la hipótesis de que está alrededor de -1, o sea, en todos lados le pega a Colombia un poquito menos, le pega a Tanzania más, pero a todos les pega por igual en cantidades grandes, ¿no? O sea, el efecto no es, que les enseño, no es porque a los colombianos les hizo mucho ruido esta pregunta, a todo el mundo le hace un montón de ruido. Pero además, como decía, no afecta de manera homogénea, ¿no? Entonces es lo que debería de ser como que nomás un ruidito, sí te mete un montón de ruido, o sea, no nada más es el orden, ¿no? O sea, te cambia por completo la estructura que estás pensando, y entonces los más ricos tienen un efecto, el priming tiene un efecto más pequeño del que tienen los más pobres, ¿no? O sea, los más pobres tienen menos 1.3 y el efecto de los más grandes, de los más ricos, es más chiquito. Entonces, sí te hace pensar en el ingreso, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto tengas, afecta tu respuesta. Pero no, y lo mismo pasa si lo vemos en términos de wealth, ¿no? O sea, si hay un efecto ahí. Lo interesante es que para nadie es cero, ¿no? O sea, para nadie es cero, y ese es un poco el punto, ¿no? Que si tú eres rico, no debería de afectarte, ¿no? Porque, que vamos un poquito a eso, ¿no? Es lo que tratamos de decir, es sesgo framing, ¿no? Porque framing podría ser que te estoy ayudando a recordar mejor, ¿no? Entonces, si fuera un framing, puede ser el argumento de, pues, siempre tendrías que preguntarle a la gente esto. Aunque también sería problemático, porque si yo les dijera, ¿cuál es la respuesta, cuál es la solución al problema? Pues que siempre les pregunten sobre N-Smith, ¿no? Pero entonces alguien puede decir, no, pues el ingreso tal vez no importa tanto, pregúntales por sus hijos, pregúntales, pues no, pues tendrías ya, pues sí, les tengo que hacer 25 preguntas antes y luego la de subjective well-being, ¿no? Y quizás esa es la única alternativa, no lo sé, ¿no? Pero bueno, podría ser que es framing, ¿no? Entonces que te estoy ayudando a recordar una variable importante, y entonces eso tendría que tener un efecto. Entonces lo que hacemos es ver, bueno, qué pasa cuando con tu respuesta de N-Smith. Y aquí otra vez a todo el mundo le pega, ¿no? O sea, este cuate me dijo que llegó a fin de mes bien fácil, o sea, no tuvo broncas, ¿no? No tuvo, y el efecto es -1. Este cuate sí, al que le fue de la cachetada, pues sí, hay -2, o sea, este cuate sí me fue súper mal, y ¿no? Aquí no podríamos tener tanta bronca, decir, esto sí parece framing, pero esto no es framing, o sea, esto es, no tendrías por qué, es nada más que te metió ruido, o sea, ni siquiera es la respuesta que me diste, ¿no? O sea, no sé qué le está haciendo un poco seguimos trabajando en esto y cómo llegar a las conclusiones, cómo presentamos what next, pero es muy rara esta parte, ¿no? O sea, no te ayudé a pensar mejor, ¿no? O sea, el efecto del priming no fue que dijiste, sí, pues la verdad me la pasé bien chido, me sobró un montón de lana, no tiene ningún efecto, ¿no? Y esperaría, ok, tampoco voy a ser más feliz por eso, si el ingreso no importa, pero voy a ser
cero, ¿no? Pero no, para nadie es cero, ¿no? O sea, todo el mundo está ahí. Y la última, ¿no? O sea, puede afectar las conclusiones, ¿no? O sea, puede ser que, pues en algunas sí, el efecto del ingreso, todas estas se mantiene. ¿Qué hicimos aquí? Simplemente split, ¿no? La muestra era distinta, estaba, por control estaba separado. Entonces yo puedo estimar el efecto de una o de la otra, ¿no? O hacerlo de manera que pueda hacer la prueba hipótesis, ¿no? Pero el chiste lo puedo tratar como dos grupos distintos, ¿no? Y correr la regresión para ver los determinantes, digamos, de la satisfacción. Y ahí me sale que un montón son iguales, pero por ejemplo el ingreso en N-Smith no es significativa, para una muestra no es significativa y para la otra sí. Entonces la conclusión, si yo no sé cuál, si yo solo me voy por un lado, habría dicho, pues el ingreso no tiene efectos en la vida, en la satisfacción con la vida, la riqueza tampoco, el género tampoco, y si nos vamos hasta el 95, solo al 99, si nos vamos al 95, incluso el tamaño del hogar tampoco tiene efecto. Ahí los betas son los mismos para todos los países, ¿no? ¿Perdón? Los betas son los mismos para todos los países. Esta la beta es para todos los países igual. Podríamos, no sé si nos dé tanto la muestra, puede ser que la hagamos por país. Pero aquí tenemos controles a nivel, este es con fixed effects por país, pero no es Pero aquí lo único que queremos al final, otra vez, yo no quiero explicar, ¿no? Nuestro objetivo no era explicar satisfacción con la vida, simplemente era decir, si yo no hubiera sabido, a la mitad de mi muestra le hubiera primero preguntado la pregunta 1 y a la otra la muestra la pregunta 2, nomás porque así nos pusimos de acuerdo, con una hubiera llegado a una conclusión y con otra hubiera llegado a otra, ¿no? Con una hubiera dicho el ingreso, el wealth y el género no importan, y con la otra hubiera dicho sí importan. Entonces a ese nivel también está afectando, ¿no? O sea, el priming entonces le pega pues, a todo, ¿no? Y la última que han hecho algunos que trataban de decir justamente este argumento de que satisfacción de vida, ¿no? que algunas variables socioeconómicas, etcétera, pues tienen un poder explicativo muy grande, ¿no? en satisfacción de vida. Lo que tenemos aquí es muy simplón el análisis, pero lo que tenemos en estas, ¿no? es una manera de tratar de ver un poquito el poder explicativo simplemente del priming versus el poder que tienen los choques de COVID, ¿no? O sea, que tanto explican satisfacción. Y, ¿no? Insisto, esto es ya muy, ¿no? es mucho más, digamos, lo que puedes explicar cuando influyes esta variable, ¿no? que lo que explica cualquiera de estas dos solitas. Entonces, como que tiene más poder, aunque nos vayamos a la parte más simple de una R cuadrada, ¿no? Explica más de la varianza en satisfacción de vida, el priming, que otra vez no tendría por qué afectar nada, que haber tenido COVID o haber tenido. Pero estrictamente son correlaciones, ¿no? Porque no podés decir que no hay causalidad entre satisfacción con la vida y un health shock, ¿no? Con estas sí, estas son correlaciones. Porque mi problema con esta literatura es que rápidamente pasan a hablar de causa y no hay causalidad, son correlaciones. En estas no hay, ¿no? Pero aquí sí, ¿no? Porque es... Ahí sí hay una variable, una exógena. Y esta es la que nos interesa a nosotros, ¿no? Aquí lo único es, ¿no? Ya por eso aquí no hablo de causalidad, simplemente, ¿no? R cuadrada en econometría 1, ¿no? ¿Cuánto puede explicar las variables incluidas? Es mucho más explica esta que estas dos. Otra vez es como, por más que le busquemos, es muy fuerte el efecto priming, es como la conclusión. ¿Qué Perdón, yo creo que ahí también, como sugería Eva con la gráfica, a lo mejor en esa misma tabla meter el N-Smith, ¿no? Que sí, o sea, aparece abajo que es parte de los controles, pero meterlo como una más, ¿no? ¿Qué tanto explica N-Smith? Ajá. Y bueno, entonces, ¿qué es? Sí, pues un poco lo que vimos, ¿no? O sea, si hay priming, el efecto es grande, es estable, es mayor que algunos choques, es mayor que estar casado, que tener hijos. ¿No? Y podría afectar la diferencia en la regresión, los efectos no son heterogéneos. Esta es más fuerte, ¿no? Que afecta incluso a quien no tuvo problemas para llegar a fin de mes. Entonces, no es framing, es ruido. Y lo que hace, ¿no? O sea, no vamos a decir que mostramos que no sirve para nada esta satisfacción de vida. Simplemente refuerza las dudas sobre la fiabilidad y la utilidad de estos datos, ¿no? O sea, sí te meten mucho ruido de por qué algo que no tendría que tener efecto tiene efecto tan grande por todos lados y que no logras deshacerte de él, y que no tendría por qué. Y obviamente pues, el problema no es el orden de las preguntas, ¿no? Es más bien lo que implica, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que no podemos controlar. Entonces. Y puede ser que pues, realmente no esté capturando niveles reales de satisfacción, que no esté capturando nada que es tan
útil para hacer comparaciones entre individuos o comparaciones en el tiempo como hemos creído. Y aquí un poco, ¿no? la parte esta, porque si podemos aprender un poco de lo que sabemos con non-market evaluation, hay, ¿no?, toda una literatura donde años la gente ha tratado de convencer a los críticos de por qué sí se puede hacer una pregunta sobre preferencias, stated preferences, que tiene valor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces, etcétera? No sé si hay una manera, el problema es que quizá nos va a llevar a lo que le decía un poco Alejandro, ¿no? A un modelo, a una manera de hacer la pregunta mucho más complicada para que sea más creíble, y entonces pues ya, ¿no? O miles de preguntas. O miles de preguntas antes, ¿no? Y haces un índice, sí. Pero no es lo que se está, no es lo que se hace ahorita, ¿no? Entonces un poco va por dos lados, ¿no? O sea, una es, sí parecería que tendríamos que ser mucho más cautos con esta idea de decir, la podemos usar para evaluar política pública, para diseñar política pública, para cambiarla y no usar el PIB y esto es mejor. Pues no parece que estemos ahí, ¿no? Y hay mucho más que se tendría que hacer y a lo mejor, insisto yo, para hacerlo bien, pues ya dejaría de ser una encuesta, una pregunta que se pueda aplicar a nivel tan grueso como lo está haciendo ahorita las oficinas de gobierno en muchas partes del mundo, la ONU. Entonces, ese es el... Pero hay algo interesante acá. Si vos das vuelta a la pregunta, yo te voy a decir cómo el priming afecta a si yo te contesto si llego a fin de mes o no. Vos das vuelta a tu pregunta y te podés hacer este modelo. En el sentido de decir, me preguntaste primero si estoy satisfecho con la vida y yo te digo que llego a fin de mes con menos. Sí, sí. Por eso es que el tema de la endogeneidad de la pregunta. No hay causalidad. Aunque vos hagas el ejercicio así, vos podés usarlo para el otro. Sí. Podríamos decir, ¿no? Si fuera interesante, podríamos decir, ¿qué tan buena es la pregunta de Ian Smith? ¿Qué tan útil es la información que me da? Depende del